Ya está. Las rectas para no ser alabeadas tienen que estar en diferente plano y no determinar entre ellas un único plano. Entonces yo las puedo tener ahí y puedo tener acá, pero no puedo formar un plano con estas dos rectas. Van a ser rectas que están en distinto plano y que entre ellas dos no se puede determinar otro plano. A ver si quedó más claro, ¿no? No sé si quedó más claro. Ok, gracias. No, de nada. En donde, ¿cómo lo escribimos? Estaba la definición de paralelismo y perpendicularidad. El paralelismo y la perpendicularidad se define solo entre rectas. Si yo digo que dos segmentos son paralelos, voy a decir que son paralelos porque están incluidos en rectas paralelas. No hay una definición para segmentos paralelos. Es una, por analogía. Sí. Y las rectas no perpendiculares son las que se cruzan como si fuera una cruz, más en diagonal, por así decirlo. Sí, así. Era para recortar. Se cortan en un solo punto, pero no forman ángulo recto. Bueno. Los segmentos serán paralelos cuando estén incluidos en rectas paralelas. De la misma forma serán perpendiculares cuando estén incluidos en rectas perpendiculares. Escribimos AB paralelas y la perpendicularidad, que era cuando formaban cuatro ángulos rectos, con este simbolito. Eso era de cómo lo escribíamos y cómo lo definimos. Bien. Bueno, a ver, yo tengo dos rectas, ¿sí? Si quieren. Tengo una primero, tengo una recta OA, para no poner tantas letras, la puedo nombrar con estos dos, con dos letras, y tengo la recta OB, en un principio. Bien, la intersección de estas dos rectas. El punto O. El punto O, perfecto. La unión van a ser las dos rectas, no hacemos plano. ¿Son paralelas, perpendiculares, coplanares? ¿Cómo son? Coplanares. Coplanares porque están en un mismo plano. Y no perpendiculares. Son no perpendiculares. Concurrentes o incidentes no perpendiculares. Perfecto. Bien. Ahora, cada una de estas rectas va a determinar en el plano que tengo acá en la pantalla, dos semiplanos. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, la recta OA va a determinar el semiplano rojo. ¿Estamos? Entonces yo voy a nombrar acá semiplano. Profe, ¿Sí? ¿no son 3 semiplanos? ¿Cómo van a ser 3 semiplanos? Si trazamos la recta OA, OB... No, yo estoy... Pará. Voy por el semiplano o borré la recta OB. Ahora tengo una sola recta en el plano. Ah, listo, está bien, solo con esta recta. No, hablemos con esta recta. ¿Sí? Yo determino esta recta. Sí. Bien. El plano me lo va a dividir en dos semiplanos. ¿Sí? Era lo que estábamos hablando antes. Bien, entonces yo, ¿cómo lo nombro el semiplano? Tengo que elegir uno. Las rectas concurrentes son las que se intersecan en un punto. Camila. Bien. Entonces, yo tengo un semiplano, alfa, y tengo una recta OA. Esta recta OA me lo dividió en dos semiplanos. Yo quiero nombrar este semiplano que tiene el punto B. Entonces lo dibujé así. Este es el semiplano de recta, borde, OA, que contiene al punto B y lo escribo así. Lo voy a poner entre paréntesis. Voy a poner en la recta que es el borde, que sería el origen,
y por qué punto pasa. ¿Estamos? Bien. Yo tendría que poner un puntito acá, en el otro lado. Entonces voy a decir que este va a ser el semiplano. Este blanco, ¿qué semiplano va a ser? OA que contiene AC. Bien, el semiplano de recta borde OA que contiene AC. Ahí tengo los dos semiplanos. La intersección de los dos semiplanos que me daba, OA. La recta, la recta y la unión, el plano. el plano que no lo nombré lo vamos a llamar. Bárbaro. Ahora me decía, y ahora que yo tenía 3 semiplanos, no, voy a tener más semiplanos, 4 voy a tener si tengo 2 rectas. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a considerar la recta, esta si quieren la vamos a ocultar, la recta OB. ¿Sí? Y voy a tratar de nombrar al semiplano que tiene al puntito A. ¿Cómo lo nombran? De recta borde OB que contiene al punto A. Perfecto, me encantó. Y si yo ahora me quiero poner los dos semiplanos que nombré acá, ¿les gusta? Así, muy colorido. Entonces yo voy a tener 2 semiplanos. Y me quedó corto el pizarrón de mano. Entonces me dijeron recién que era el semiplano de recta borde OB que contiene al punto A. ¿Sí? Esto es lo que me dijeron recién con el verde. Este es el rojo y este es el verde. Ahora pregunto, la intersección de esos dos semiplanos quiere decir todo lo que tengo rayado en rojo y todo lo que tengo rayado en verde, donde se junta el rojo con el verde. ¿Qué les parece que puede ser? Un ángulo. Un ángulo. No sé. Un arco, capaz. Un arco, me podría ser dice. Un arco, me dice. la semirrecta que se forma del punto O que pasa por B, y, o sea, pongamos que el punto O divide a las rectas en 2 semirrectas, y sería que el punto O divide a la recta en 2 semirrectas, Sí, y entendí. sería la semirrecta De origen OA, O. y de origen O que pasa por A, y la otra semirrecta de origen O que pasa por B. Bien. ¿Y esas dos semirrectas qué son? Que forman. Perdón, era un sector angular. Son no perpendiculares. Son no perpendiculares, bárbaro, pero yo pregunto, sí, y ahora también, lo que yo pregunto, estas dos semirrectas, la intersección entre estos dos semiplanos, ¿son nada más que las dos semirrectas? No, y lo que está adentro, pero no sabría cómo decirlo. Y lo que está dentro, bien. Esto ¿No es sería la unión de los dos semiplanos? No, la unión de los dos semiplanos sería todo esto verde y todo esto rojo. Afuera. ¿Sí? Estos quedan afuera, pero la unión es todo. Estos 3 sectores, este más este sería la unión. La intersección es solamente los puntos que pertenecen a los dos conjuntos, o sea, que se juntan en los dos conjuntos. ¿Sí? Como hicimos el segmento, ¿te acordás? Que era una semirrecta para un lado, otra semirrecta para el otro, y lo que quedaba en el medio, los puntitos rojos, eran, no me acuerdo, las rayitas rojas y los puntitos verdes, esos eran el segmento. Acá es lo mismo, es el lugar donde coinciden los dos colores. Eso sería solamente la intersección. Esto es un sector angular, y es un sector angular cóncavo o convexo. Convexo. Convexo, con Convexo. seguridad. Con seguridad, es un sector angular convexo. Porque, a ver, busco el rojo y el verde. Porque cualquier punto que yo determine dentro de ese sector angular va a formar un segmento que está totalmente incluido. Lo importante de esta definición, que un ángulo no son solamente las semirrectas,
sino la porción de plano que está incluida entre esas dos semirrectas. ¿Estamos? Entonces vamos a definir. Esperen, esto es verde. Era el semiplano de recta borde OA que contiene a B, intersección, que voy con todos los colores, el semiplano de recta borde OB que contiene a. Eso me va a dar el sector, y no me alcanzó, el sector angular AOB. A ver, se lo hice con colores para que quedara igual que el dibujito. El semiplano verde, que era de recta OA, que contiene a B. Intersección, el semiplano rojo, que era el de recta OB, que contiene A, me da como resultado el sector angular, en este caso convexo, OA o B. Siempre que nombro un sector angular, el vértice va en el medio. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Tenemos, el sector angular es una porción del plano. ¿Sí? Lo mismo que el triángulo después va a ser una porción del plano. ¿Se acuerdan cuando dibujamos en GeoGebra la otra vez que habíamos hecho 3 segmentos y no era un triángulo? Hicimos toda la figura en completa y la parte interior también. Bueno, después vamos a definir lo que decía Yara, hay con 3 semiplanos, pero eso lo dejamos para después. Al triángulo como intersección de 3 semiplanos. Bien, ahora me quedo con la intersección de estos dos, que me sobra y me alcanza por un rato. Bien, este es un sector angular convexo. Entonces, dadas dos rectas, se intersecan en un punto y me formaron 4 ángulos. Pueden haber sido rectos, pero no, en este caso no. Voy a tener ángulos agudos, obtusos, y eso es lo que vamos a definir ahora, la clasificación de los ángulos. ¿Qué más? Vamos a ver las partes del ángulo. El punto O, ¿qué es del ángulo? ¿Cómo se llama? ¿El vértice? El vértice, sí, tranquilo, relajado. Me preguntan el vértice como estaré diciendo algo malo. No, el vértice. ¿Y los lados del ángulo qué son? Eso sí que no lo sé. Alguien lo nombró antes. ¿Cuáles serán los lados de este ángulo? Capaz de una burrada, pero semirectas. Rectas. Está bien, la burrada te salió bárbaro. No es una burrada. Nada es una burrada. A ver, ustedes no saben las veces que yo me equivoco por día. Es un aprendizaje. Todo lo que uno se equivoca es un aprendizaje, nunca una burrada. Bien, los lados de un sector angular son semirectas y el puntito de intersección es el vértice. Importantísimo, importantísimo. El sector angular no termina acá. Miren, es infinito. ¿Sí? Como las semirrectas son infinitas, toda la porción de plano es infinito. Después lo vamos a acotar dentro del triángulo, pero un sector angular es infinito. Ahora ya la verdad que no sé dónde me quedo acá. Bien, ahora ya estamos ya sabemos, presentamos al ángulo en sociedad, ahora vamos a ver los diferentes ángulos. ¿Dónde estaré? Creo que acá. ¿Ven? Acá en el apuntecito de figura, yo les había puesto que era un sector angular convexo, y decía la intersección, dadas dos semirrectas no opuestas, y ahí definíamos el sector angular como intersección de semiplanos. Traté de ponerles más o menos los mismos colores cuando estuve haciendo, como para que le quedara parejo al apunte. Los lados del sector angular son semirectas y el vértice es el punto O. ¿Sí? Bien, ahí terminamos el apunte de figura que ahora se los mando, no me reten.
Y estábamos acá. Bien, ya definimos las rectas, las posiciones de las rectas, vimos cómo esas rectas me dividen un plano, esos planos esa intersección me forman ángulos, y acá tenemos dos rectas intersecadas que me formaron 4 sectores angulares. ¿Sí? Bien, primero vamos a definir los ángulos. A ver, si yo tengo un ángulo de 180, como le llaman ustedes, ¿sería cóncavo o convexo? Convexo. Convexo. Y si tengo un ángulo de 270, Cóncavo. cóncavo. Bien, entonces ya sabemos que tenemos ángulos convexos y ángulos cóncavos, ¿sí? Por lo menos. Vamos a clasificar en este cuadrito sectores angulares convexos. Bien, ¿qué sería un ángulo llano? No me digan de De 180. 180 grados. A ver, no me digan de 180 grados. Olvidémonos. Dos rectos. Dos rectos. Bueno, Eso, 2 rectos. bien, vamos a definirlos. Me encanta. Vamos a definirlos con los conceptos que tenemos hasta ahora de rectas, semirrectas, ¿está? Bueno, ya que me dicen dos rectos, ¿qué es un recto? De 90 no me digan. Con rectas perpendiculares sería. Con rectas perpendiculares. Bien, es un sector angular determinado por dos rectas, no sé qué hice con mis rectas. Bien. ¿Les gustan mis rectas? Después voy a hacer un broche. Con dos rectas que son perpendiculares, ese sería un sector angular recto. Bien. Ahora tenemos que definir un sector angular. Este era el recto y ahora voy a pasar al llano. ¿Cómo podríamos definir el sector angular llano? ¿Cómo son sus lados? Este eran dos rectas perpendiculares. Esta, ¿vieron? ¿Vieron qué fácil que era? Sí. El sector angular llano es el que sus lados son dos semirrectas opuestas. Esa es la definición de llano. Porque yo no tengo transportador, no lo puedo medir. ¿Sí? Entonces, en geometría métrica defino un sector angular llano como el sector que sus lados son semirrectas opuestas. Bien. ¿Y el sector angular nulo? Sería una recta. ¿Que son coincidentes? Los lados son semirrectas coincidentes. Esto sería nulo. Para ser de 0 grado, ¿sí? Tengo que tener los lados son semirrectas coincidentes. Bien, ahora me quedaron en el cuadrito dos ángulos, agudos y obtusos. El agudo, ¿cómo lo puedo definir? Con dos rectas no perpendiculares. Mira. Igual ahí puede ser un obtuso. ¿Eh? Podría ser un obtuso y un agudo con las rectas no perpendiculares. Claro, entonces tendríamos que darle, estaba bárbaro, pero tendría que darle algo más. Aclaro algo más. A ver, el agudo está entre el nulo y el recto, ¿no? Mirá, yo tengo el nulo, lo voy abriendo hasta que se me forme el recto. ¿Sí? Sí. Entonces, podemos compararlo. ¿Cómo es con respecto al nulo? Mayor. Mayor. ¿Y cómo es con respecto al recto? Menor. Menor. Sería entre. Entre, me entre las dos dice. medidas. Está entre las dos medidas. Está bien, está entre. Pero lo vamos a definir como al sector angular agudo
el que es mayor que el nulo y menor que el recto. ¿Sí? Eso lo tienen que... A ver. El sector angular nulo es mayor que el agudo, menor que el recto. Sería algo así, pero ustedes lo escriben con palabras comunes. No hace falta que pongan simbolitos. ¿Está? Bien, es menor a 90, pero mayor que 0. ¿Sí, Cami? Sí. Profe, Bien, ¿qué? dijimos que el ángulo nulo eran dos rectas coincidentes. El ángulo, no, rectas no. Es el ángulo cuyos lados son semirrectas coincidentes. Sí. Bien. ¿Y el obtuso? No es muy difícil. Quedó servido en bandeja, vamos. Sí, ese sería el sector angular que es mayor al recto, pero menor al llano. Genial, me encantó. Así de sencillito. Profe, y también aclaramos que serían rectas no perpendiculares. No hace falta, porque si vos definís, Necesario. a ver, cuando vos definís recto, ya estás definiendo que son rectas perpendiculares. Si vos estás hablando que es menor que un recto, ya estás diciendo que los lados no son perpendiculares. Ajá. Queda, cuando uno da una definición y después utiliza esa definición, queda implícito todo lo que trae esa definición. Si yo tengo un ángulo recto, ya sé que sus lados son perpendiculares. Entonces, si digo que es menor que un recto, los lados del nuevo ángulo nunca van a ser perpendiculares. ¿Sí? Porque ya estoy poniendo la definición de recto. Bien, hay otras clasificaciones. Déjenme ver si yo lo puse acá. Sí. Ustedes están copiando todo, pero yo después les voy a mandar otro archivito que me voy a anotar, que se los mando. Les voy a mostrar nada más. No se entusiasmen ahora. ¿Ven? Yo después, eso que en el apunte se los dejé sin completar, se los completo y se los mando. El llano, el recto, el nulo, el agudo, el obtuso. ¿Está? Y todos los que faltan ahora que vamos a definir entre todos. Bien. Voy a usar un GeoGebra mejor. Definimos sectores angulares rectos, agudos, llanos, todos hasta 180, ¿no? Bien. Cuando después en el apunte dice sectores angulares consecutivos. ¿Cuándo dos sectores angulares van a ser consecutivos? Dos sectores angulares juntos. Cuando tienen un lado en común. Bien, que estén juntos implica que tengan un lado en común. Entonces, dos sectores van a ser consecutivos cuando tienen un lado en común, cuando comparten un lado. ¿Alguien se acuerda? Porque después se olvidan todo el año, pero todo el año, ¿eh? ¿Cuándo dos sectores angulares son adyacentes? Porque está pegado al lado, ¿no es? Adyacente. Cuando son... Está pegado, mira, estos están pegados y no son adyacentes, son consecutivos pero no adyacentes. No, porque tienen que ser suplementarios. Además, tienen que ser consecutivos y... No quiero decir sumar 180 porque me reta. No te reto, tienen que sumar 180, está bien.
Y, a ver, ni suplementarios, ni sumar 180. Me decís, tienen que formar ¿qué ángulo que ya vimos? Un ángulo llano. ¿Viste que había otra palabrita de la... Está bien, perfecto, suplementarios o 180. Genial. Pero ya ampliamos vocabulario. Entonces, son consecutivos y forman un ángulo llano. Entonces, lo que yo voy a decir para que estos dos sectores angulares sean adyacentes, voy a decir, son sectores angulares que comparten un lado y sus otros dos lados son semirrectas Opuestas. opuestas. Esa sería la definición de adyacentes. Y ojo, adyacentes son solamente dos ángulos, porque a veces ustedes tienen estos tres ángulos y los llaman adyacentes. Eso está mal. Que tres ángulos sumen 180 no quiere decir que sean adyacentes. Dos ángulos son adyacentes cuando sumados, cuando tienen un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. ¿Sí? Profe, ¿y los consecutivos? Pueden ser, cualquiera sería como, los adyacentes son consecutivos adyacentes, y, Sí. o sea, sería como una clasificación dentro de otra, y no es que, como los suplementarios y los complementarios también son consecutivos, o no necesariamente. Ahora vamos a ver eso. Los adyacentes son consecutivos, pero no todos los consecutivos son adyacentes. ¿Sí? Pero sí, porque tienen un lado en común. Eso está bien. ¿Y los consecutivos también sería que comparten un vértice? Sí, al compartir un lado, como el lado es una semirrecta, tienen que compartir el vértice. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a otra definición. ¿Qué son ángulos opuestos por el vértice? Ya que ponemos acá. ¿A qué llaman ustedes ángulos opuestos por el vértice? A ver, espérenme un minuto. Acá ven que tenemos angulitos dibujados. Sí. Por ejemplo, alfa y beta, ¿qué son? Adyacentes. Adyacentes. ¿Y cuál sería opuesto por el vértice? Beta. Beta y gamma. Gamma. Beta y gamma, muy bien, o alfa y delta, esos son opuestos por el vértice. ¿Los conocen entonces? Sí. Sí. Bien. ¿Y cómo podemos definirlos? Es el problema, ¿no es cierto? A ver, pensemos un poco. ¿Cómo? No sé por qué, pero me parece un sector angular. Sí, es un sector angular. Son dos sectores angulares. Claro, entonces tendría que ser iguales los sectores angulares. Eso lo vamos a ver después si son iguales. Ah, ok. Tienen que compartir Por ahora un no sé. vértice. ¿Sí? Y son semirrectas opuestas. ¿Qué cosas son? Sí, son semirrectas opuestas. ¿Qué Los cosas? lados. Y sus lados. Bien, genial. Ustedes solitos armaron la definición. Los sectores angulares opuestos por el vértice son los cuyos lados son semirrectas opuestas. ¿Sí? Tengo la semirrecta para acá, la semirrecta para acá y para acá. Son los que tienen los lados como semirrectas opuestas. Geniales, me encantaron. Bien, ahora alguien nombró suplementarios. ¿Qué son ángulos suplementarios? Hasta acá vamos con todas estas definiciones, ¿sí? Yo ahora les mando el archivito. ¿Cuáles son suplementarios? Los que suman 100, bueno, no, los que... Me encanta. Está bien, los que suman 180, eso está bien. ¿Lo podemos definir de otra manera?
Los que forman un llano. Bien, los que forman un llano, perfecto. ¿Y complementarios? Los que forman un Los ángulo que forman un Ángulo recto. recto. Bien, los que suman 90. Genial. Los que forman un ángulo recto, los que suman 90. Está bien, está permitido, chicos, no se enojen. Está permitido decir que suman 180. Pero bueno, ampliamos vocabulario. Forman un recto. Ahora, yo pregunto, dos ángulos suplementarios, ¿son consecutivos? No necesariamente. No necesariamente. ¿Sí? Yo puedo tener, a ver si me quedó algún GeoGebra, puedo tener ángulos suplementarios que no sean consecutivos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, voy a tener este ángulo y para estar segura yo voy a hacer algo. ¿Sí? Después vamos a ver por qué. Pero estos dos ángulos, ¿sí? Perdón, este no va, está mal. Es más fácil hacerlo en el pizarrón esto. Bien. Ahora sí, después de mucho trabajo, yo puedo asegurar que estos dos ángulos son suplementarios. Si los sumo, si los... ¿Sí? Debería hacerlo más redondito. Bueno, más o menos, ¿sí? ¿Se ve? Este suma 50 y este 130, sumados suman 180, lo que me decían ustedes. Estos dos ángulos son suplementarios y no necesariamente son consecutivos. Ahora yo pregunto, como alguien había definido, los ángulos adyacentes. Si los encuentro. ¿Son suplementarios? Sí. Siempre. ¿Los ángulos suplementarios son adyacentes? A veces. ¿Sí? ¿Queda? Entonces, ¿siempre o a veces, profe? Los suplementarios a veces son adyacentes. Ah, Los adyacentes siempre son suplementarios. ¿Sí? Alguien me dijo que dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. O quiso definir que eran opuestos por el vértice porque eran congruentes. Y es al revés. Yo tengo dos ángulos cuyos lados son semirrectas opuestas, entonces voy a saber que esos ángulos son congruentes. Les dejo para la clase que viene que piensen una forma de justificarme por qué beta y gamma son congruentes. Lo piensan. A ver, ya saben que los adyacentes suman dos rectos, saben que cuáles son, cómo se forma un ángulo con las rectas. Si hay alguna manera, ahora nadie diga nada, por favor. Si hay alguna manera de demostrar con lo que sabemos hasta ahora, o de justificar que esos dos ángulos, pónganle un valor si quieren a los ángulos, les resulta más fácil. Por ejemplo, beta vale, qué sé yo, 40. Y con un valor, a ver cuánto vale gamma. Lo piensan. Me encanta que piensen. Es chiquitito lo que les mando para el viernes, ¿eh? Bueno, nos vamos a quedar acá. Ahora les mando los dos archivos, que el de la figura y el de la clasificación de ángulos. ¿Sí? profe, ¿Qué?
Entonces, ¿cómo terminaríamos de definir los suplementarios y los complementarios? Los Con las palabras suplementarios son los que sumados forman un llano y los complementarios los que sumados forman un recto. Ok. Se puede sumar ángulos, como se puede sumar segmentos. Ahora lo anoto para la clase que viene, lo vemos. Hay que ponerlos consecutivos, nada más. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta rapidita? Qué silencio en la noche. Bueno, nos vemos el viernes. Gracias, Nos vemos, profe. profe. Gracias, Chao, María. profe. Chao, profe. Gracias. Gracias. Cuídense profe. mucho. Chao. Profe, nos vemos. Igualmente. Chao.